Carlos aferra el volante con tal fuerza que sus dedos se tensan al límite. El tráfico es una muralla estática de metal y humo que no avanza. En el tablero, la luz de reserva parpadea en un naranja intermitente, un recordatorio insistente de que el margen de maniobra se ha agotado. A su lado, en el asiento del pasajero, descansa un sobre con el sello rojo de vencido. La cifra impresa en el papel supera por mucho el saldo que marca su cuenta bancaria. Él intenta respirar, pero el aire dentro del habitáculo parece volverse denso, casi sólido. Cada segundo detenido en el asfalto es una cuenta regresiva. No hay espacio para maniobras, ni rutas alternativas. Solo queda el golpeteo rítmico de la luz en el panel y el peso de una deuda que presiona su pecho. El motor emite un suspiro metálico antes de apagarse por completo en medio de la fila. Carlos golpea el tablero con la palma abierta. El sonido seco rebota en los cristales cerrados. El silencio que sigue es una sentencia. Está atrapado en la inmovilidad total, rodeado por el rugido de otros motores que sí pueden avanzar, mientras él se queda estancado en el punto muerto de su propia crisis. Carlos abandona el vehículo y camina entre la fila de coches. La inmovilidad del motor es solo un reflejo de su realidad. Su mente no divaga en fantasías de riqueza o coches de lujo. Su preocupación es mucho más cruda y tangible. Imagina el momento de llegar a la caja del supermercado. Saca la tarjeta, la desliza por la ranura y espera. El miedo no es la falta de lujos, sino el gesto del cajero al devolverle el plástico. Ese segundo de silencio, la mirada de lástima que atraviesa el mostrador, es el abismo que intenta esquivar cada día. Para él, el supermercado es una trinchera. Cada producto que elige es un movimiento calculado, una suma matemática que debe encajar con los centavos que quedan en su cuenta. No hay espacio para errores ni para imprevistos. La vida se ha reducido a una serie de decisiones tácticas donde el objetivo es simplemente evitar el rechazo público. Cada paso que da por el pasillo es un ejercicio de contención. Él sostiene la cesta, revisa los precios y ajusta sus necesidades al límite de su saldo. Es una batalla silenciosa, sin armas, donde su única defensa es la precisión de sus cálculos para que la tarjeta no sea rebotada frente a los demás clientes. Carlos gira la llave en la cerradura y entra en el silencio absoluto de su apartamento. El ambiente está cargado de una quietud pesada. Se dirige directamente a la cocina, con pasos lentos, como si evitara hacer ruido. Abre la puerta del refrigerador. El motor arranca con un zumbido metálico que parece llenar toda la habitación. Dentro, la luz amarillenta ilumina la estantería, casi desierta. Solo hay medio cartón de leche. Carlos saca el envase. Lo pesa en su mano. Nota la ligereza del líquido que apenas llega a la base. Lo vuelve a colocar en el estante y cierra la puerta. Se apoya contra la encimera, con los ojos fijos en la pared. Comienza el cálculo mental. Divide los días que faltan para el viernes. Resta el coste del transporte. Descuenta la factura de luz que descansa sobre la mesa. Su mano se mueve sobre la superficie fría, trazando líneas invisibles, intentando que las cifras cuadren. Cada movimiento es una maniobra de precisión quirúrgica para no caer en el vacío. No hay planes de futuro, ni metas lejanas. Solo existe la necesidad agónica de estirar ese medio litro de leche y las pocas provisiones restantes. La realidad es una cuenta matemática donde el resultado siempre es la supervivencia inmediata. Él se queda ahí, inmóvil, mientras el refrigerador deja de sonar, dejándolo solo con la certeza de que el margen de error es inexistente. La mañana siguiente, Carlos sale antes de que el sol alcance los edificios. Su decisión es firme. El medio cartón de leche no será su único sustento.
camina hacia el distrito industrial, donde las luces de las naves de carga parpadean en la penumbra. Entra en una oficina de contrataciones temporales. Firma el contrato con manos que aún tiemblan por la falta de descanso. El nuevo horario comienza de inmediato. Durante las siguientes semanas, su vida se convierte en un engranaje de movimiento incesante. Sale de casa al alba y regresa cuando las calles están desiertas. Sus jornadas se dividen entre dos lugares distantes. En el primer trabajo, cumple con las tareas administrativas. En el segundo, carga cajas y organiza inventarios hasta que sus músculos arden. No hay tiempo para pausas. Si se detiene, el cálculo matemático de su supervivencia se desmorona. Cada hora extra se traduce en una moneda necesaria para cubrir el abismo. A media tarde, el cansancio se acumula en sus hombros, pero él mantiene el ritmo. Sube escaleras, transporta mercancía, responde llamadas. El sudor le recorre la frente, pero no se detiene. La fatiga es el nuevo precio a pagar. Ya no es el hombre que espera frente a un refrigerador vacío. Ahora es un motor en marcha, impulsado por la urgencia. La acción constante reemplaza a la parálisis. Cada minuto de esfuerzo físico es una pieza que coloca en el muro contra la precariedad. Él avanza, golpe a golpe, hacia una meta que ya comienza a vislumbrarse. El último pago se procesa. Carlos pulsa la tecla de confirmación en el ordenador del banco. La pantalla parpadea un instante antes de mostrar el mensaje de transacción exitosa. La factura de la luz, esa que durante meses ocupó el centro de su mesa, queda finalmente saldada. Se levanta de la silla, camina hacia el interruptor de la entrada y lo acciona. La luz inunda la habitación, estable y constante, sin parpadeos. Él se dirige al dormitorio, se tumba sobre la cama y apoya la cabeza contra la almohada. Durante semanas su mente fue un motor encendido, un zumbido incesante de cifras, fechas de vencimiento y recuentos de monedas. Ese ruido era una presencia física, un peso que le impedía relajar los músculos del cuello. Ahora, ese zumbido se desvanece. El silencio entra en la habitación como una marea. Es un silencio denso, profundo, que se asienta en cada rincón del espacio. Carlos cierra los ojos. La tensión en sus hombros se disipa lentamente. No hay alertas, no hay cálculos pendientes. No hay amenazas bajo la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, su cabeza está vacía de angustia. Ese silencio se siente como un templo sagrado. Es un refugio donde el aire se mueve con lentitud. Él respira profundamente, permitiendo que la calma recorra su cuerpo. La estabilidad ha llegado a su vida, no como un estallido, sino como un cese absoluto del conflicto. Él permanece así, en la quietud, habitando ese espacio de paz donde la supervivencia ha dejado de ser su única ocupación. Carlos entra en una tienda de alta gama. Selecciona un paquete de café con el empaque más oscuro y aromático que encuentra. Pasa la tarjeta por el terminal. El sonido del pitido es limpio, sin el eco de una denegación. Camina por la calle con una bolsa nueva. Se detiene ante un escaparate y elige una prenda de tejido firme y corte preciso. Se la prueba frente al cristal. El reflejo muestra a alguien que ya no tiene que contar cada moneda antes de elegir su almuerzo. Regresa a su apartamento. El café llena la cocina con un aroma denso y penetrante. Él sirve la bebida en una taza de cerámica, disfrutando del peso del recipiente en sus dedos. Coloca la bolsa de compras sobre la mesa. La superficie de la mesa brilla bajo la luz. Todo parece estar en su lugar. Sin embargo, al observar los objetos, la estructura de su nueva realidad comienza a mostrar grietas. La comodidad se manifiesta como una capa delgada, un esmalte brillante aplicado sobre una base de cristal. Él camina por la sala,
notando que el suelo cruje bajo sus pies. Cada objeto que ha adquirido representa un avance, pero el equilibrio es precario. La estabilidad que creía haber alcanzado no es un suelo sólido, sino una superficie transparente que podría resquebrajarse ante el menor impacto. Carlos observa su entorno, dándose cuenta de que este nuevo nivel de vida tiene un peso invisible. La apariencia de éxito es un disfraz, una construcción que oculta la fragilidad del cristal sobre la que se asienta toda su cotidianidad. Carlos se sienta frente a su escritorio. Revisa los movimientos de su cuenta en la pantalla. De repente, una notificación de cargo automático aparece en la parte superior. Una reparación urgente de tuberías en su edificio. El monto es inesperado. Carlos apoya los antebrazos sobre la madera. Sus dedos, que hace un momento sostenían la taza de café con firmeza, comienzan a agitarse. Intenta escribir el monto en su libreta, pero el bolígrafo golpea el papel con trazos irregulares. Sus manos tiemblan. El pulso se acelera. Él aprieta los puños para detener el movimiento, pero los nudillos se tensan con una rigidez dolorosa. Mira a su alrededor, hacia los objetos que compró recientemente. La calidad de los materiales, el orden de su hogar. Todo se siente ahora como un escenario de cartón frente a un huracán. La vulnerabilidad no ha desaparecido, solo se ha desplazado. Cada vez que surge un gasto imprevisto, su cuerpo reacciona antes que su mente. Es una respuesta instintiva, un recordatorio de que el consumo no ha construido un refugio real. El temblor en sus manos es el síntoma de una inseguridad profunda que el dinero no ha logrado disipar. Él se queda inmóvil, observando cómo el pulso hace oscilar sus dedos. La paz interna que buscaba no reside en los objetos, y en este instante, mientras el miedo al desequilibrio recorre sus venas, Carlos comprende que su estructura actual es apenas un cristal fino a punto de estallar. Carlos cierra la aplicación bancaria de golpe. Se levanta y camina hacia la cocina. Abre el cajón donde guarda los recibos y los clasifica. Elimina las suscripciones innecesarias, una por una. El sonido del papel al ser triturado llena el silencio. Decide cancelar la compra de cualquier objeto que no sea estrictamente necesario para su subsistencia. Comienza a desviar cada moneda sobrante hacia una cuenta de ahorros específica. Observa cómo el saldo de esa cuenta crece lentamente. La cifra sube, bloque a bloque, como si estuviera levantando una pared de ladrillos. Ya no busca el placer inmediato de adquirir, sino la calma que produce ver el número aumentar. Cada vez que siente la tentación de gastar, recuerda el temblor en sus dedos y detiene el movimiento. Aprende a decir no a los pequeños lujos cotidianos. Reemplaza el café de marca por uno sencillo. Su rutina cambia de dirección. En lugar de buscar la validación en el escaparate, busca la solidez en el fondo de reserva. Carlos entiende ahora que su verdadera protección no reside en lo que exhibe, sino en lo que conserva bajo llave. La acumulación se convierte en su nueva disciplina. Cada vez que deposita dinero, siente que su pulso se estabiliza. La incertidumbre comienza a retroceder a medida que la reserva crece. Él ya no construye un escenario frágil, sino una base firme. La tranquilidad empieza a brotar desde la seguridad de tener un margen de maniobra ante cualquier imprevisto. El ahorro se transforma en su lenguaje de libertad. Carlos entra en la oficina, camina con pasos firmes, los hombros relajados. Su cuenta de ahorros le otorga un peso distinto al pisar el suelo. De repente, la puerta del despacho del jefe se abre de golpe. El hombre camina hacia él, señalando su escritorio con un dedo rígido. Tiene una pila de carpetas en la mano. Sin saludar, el jefe lanza las carpetas sobre la mesa de Carlos.
El golpe seco hace saltar un bolígrafo. Él exige que todo el trabajo sea terminado antes del lunes por la mañana. Su voz es un látigo que corta el aire. El jefe se inclina sobre él, esperando la respuesta habitual de su misión. Carlos siente un escalofrío familiar. Es el miedo antiguo, aquel que le hacía bajar la mirada y aceptar cualquier carga para no perder el sueldo. El pulso se le acelera en la garganta. La presión en su pecho se intensifica, buscando la salida de siempre. Pero esta vez, el recuerdo de su cuenta bancaria, esa base sólida que ha construido, actúa como un ancla. El miedo choca contra su nueva seguridad financiera. Carlos aprieta la mandíbula, observa las carpetas sobre el escritorio. La inercia de años de obediencia pelea contra la nueva realidad que ahora posee en su bolsillo. El jefe golpea la mesa otra vez, esperando una confirmación que no llega. El tiempo parece detenerse en la oficina. Carlos exhala, liberando la tensión acumulada en sus hombros. Mira directamente a los ojos de su jefe. Abre la boca y deja salir una palabra corta. Seca, definitiva, no. El sonido rebota en las paredes como un disparo. El jefe retrocede un paso. Dodd. Con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar el rechazo, Carlos no baja la mirada. Mantiene la postura firme, sin esquivar la confrontación. El silencio que sigue al disparo es absoluto, pesado, cargado de una electricidad nueva. Las carpetas sobre la mesa parecen ahora objetos inútiles, simples montones de papel que ya no dictan su destino. Él da media vuelta, dejando atrás la expectativa de obediencia. Sus pasos resuenan con una seguridad desconocida sobre el suelo de la oficina. Cada movimiento es una ruptura definitiva con el pasado. La sumisión ha desaparecido, reemplazada por la certeza de ser el único dueño de su tiempo. Carlos camina hacia la salida, sintiendo cómo el aire a su alrededor se vuelve más ligero, más puro. La puerta se abre ante él, marcando la entrada definitiva al nivel de libertad absoluta. Ya no hay vuelta atrás. Carlos cruza el umbral del edificio. El ruido del tráfico y el bullicio de la ciudad golpean sus oídos, pero él no se apresura. Se detiene en la acera, observa los relojes de pulsera de los transeúntes que corren hacia sus destinos. Durante años, él fue uno de ellos, un engranaje más en la rueda del hámster, girando sin pausa, sin dirección. Ahora esa rueda se ha detenido, respira profundamente. El aire entra en sus pulmones con una frescura inusual. Siente una euforia contenida, una vibración sutil en sus manos que no es nerviosismo, sino la descarga de una cadena invisible que se ha roto. Mira su teléfono móvil, pero no para revisar correos ni llamadas pendientes. Lo guarda en el bolsillo. La claridad mental es absoluta. El zumbido constante de la urgencia financiera ha desaparecido, dejando un vacío fértil en su mente donde antes solo había ansiedad. Camina lentamente, sin un destino impuesto por otros. Elige doblar a la derecha, luego a la izquierda, simplemente porque puede. Cada paso sobre el pavimento es una confirmación de su nueva soberanía. Ya no hay horarios que dicten su pulso, ni jefes que marquen su ritmo. Él es, por primera vez, el dueño absoluto de cada segundo que pasa bajo el sol de la tarde. Carlos se detiene frente al escaparate de una tienda. Observa su propio reflejo en el cristal oscuro. Sus hombros, antes tensos y contraídos por la presión, ahora caen con naturalidad. Ya no busca en su mirada la desesperación de quien huye del hambre o de la cuenta bancaria en números rojos. Esa figura que le devuelve el cristal es otra. Es alguien que sostiene su propio peso sin apoyarse en la aprobación ajena. El miedo a la precariedad, que durante años dictó cada uno de sus movimientos, se ha disipado como la niebla al mediodía.
Él endereza la espalda, ajusta su postura y sujeta la correa de su bolso con firmeza. Ya no es el hombre que aceptaba condiciones para sobrevivir. Es el hombre que elige. La transmutación es total. Su identidad ha dejado de ser una respuesta a la escasez para convertirse en una declaración de voluntad. Cada músculo de su rostro está relajado, sin la contracción defensiva que lo acompañó durante años. Él sonríe, no por alegría pasajera, sino por el orgullo de haber reclamado la soberanía sobre su existencia. Camina de nuevo. Pero esta vez su paso tiene un ritmo distinto, constante, sin sobresaltos. El destino ya no es un lugar al que llegar para evitar el desastre, sino un camino que él mismo traza con cada decisión consciente. La incertidumbre del mañana ya no es una amenaza, sino un lienzo en blanco sobre el cual él tiene el control absoluto para dibujar el futuro. Carlos llega a su escritorio, pero esta vez no hay facturas sobre la madera. Abre un cuaderno donde antes anotaba gastos para sobrevivir. Ahora traza diagramas de flujo. Deja de ver el dinero como un recurso que se agota al comprar bienes. Lo analiza como una herramienta de construcción. Toma un bolígrafo y comienza a conectar puntos, activos, rendimientos, reinversión. Cada trazo es una línea que sustituye el esfuerzo físico por la estrategia pura. Ya no busca ofertas en estanterías. Busca ineficiencias en el mercado que él pueda resolver. Analiza un pequeño negocio local con potencial, calcula los riesgos y diseña un plan de capitalización. Sus dedos se mueven sobre la calculadora con precisión quirúrgica, no por angustia de llegar a fin de mes, sino por la lógica de quien construye una máquina. El consumo compulsivo ha muerto. En su lugar, nace la disciplina del constructor. Él entiende ahora que el tiempo es un activo que debe capitalizarse. Cada decisión de compra se somete a una prueba. Esto genera valor o lo consume. Carlos cierra el cuaderno. Satisfecho, ha transformado la ansiedad de la supervivencia en la arquitectura de su libertad. El sistema está diseñado. La estructura está lista para empezar a operar por sí sola, transformando su inteligencia en una fuente constante de progreso. La noche cae sobre la ciudad, pero en la oficina de Carlos las luces permanecen apagadas. Él se sienta en su sillón frente al monitor. En la pantalla, los números se desplazan con fluidez. No hay llamadas que atender, ni jefes que supervisen su jornada. Mientras él cierra los ojos para descansar, el sistema que ha construido sigue operando. Sus inversiones se mueven en los mercados, capturando valor de manera constante, sin descanso. Carlos observa el reloj. La medianoche marca el momento en que sus activos generan un rendimiento extra. Ese es el punto de inflexión. Ya no se trata de cuánto cuesta un producto en el estante de la tienda. Esa pregunta ha perdido su relevancia. Ahora, su mente se enfoca en la arquitectura de la eficiencia. ¿Cómo puede el sistema crecer más rápido? ¿Qué punto de fricción puede eliminar para que el flujo de capital sea más fluido? Él ajusta un parámetro en su plataforma de gestión. No es un acto de trabajo pesado, sino de precisión. Es la búsqueda de la optimización perpetua. Mientras el mundo duerme, su capital trabaja en un ciclo que se alimenta a sí mismo. Carlos comprueba el balance final del día. La cifra es mayor que la de ayer, y lo ha logrado sin intercambiar horas de su vida por un salario. Ha roto la cadena del tiempo lineal. Ahora, la eficiencia es su única métrica. El sistema está vivo, expandiéndose en el silencio de la madrugada, preparando el terreno para una escala mayor. Carlos sale de su oficina. En el pasillo, su presencia ya no pasa inadvertida. Él nota que al hablar, el ritmo de la conversación cambia. Sus palabras, respaldadas por la solvencia de su sistema, tienen un peso distinto.
Cuando propone una dirección, los demás no cuestionan, ejecutan. Carlos se detiene frente a un espejo, no para observar su imagen, sino para reconocer el cambio en su postura. Comprende entonces la verdad sobre su posición actual. El dinero no es un fin, es un megáfono. Es una herramienta que amplifica lo que él es. Si él se mantiene coherente, su influencia se expande. Si él decide actuar, su entorno se mueve con él. Observa a su equipo trabajando en un proyecto y se da cuenta de que su simple aprobación es el catalizador que acelera los procesos. Él ya no necesita gritar ni imponerse. Su capacidad para influir en su entorno es ahora una fuerza constante. Cada decisión, cada opinión y cada movimiento proyectan su voluntad sobre la realidad que lo rodea. Carlos ha dejado de ser un espectador de su destino para convertirse en un arquitecto de la realidad ajena. El poder es ahora una extensión de su propia esencia. Carlos revisa una propuesta sobre la mesa de su despacho. Es el proyecto de un joven emprendedor del barrio, alguien con ideas claras, pero sin acceso a los círculos necesarios. Carlos nota los obstáculos, permisos denegados, falta de capital semilla y puertas cerradas por instituciones que no ven más allá de los balances tradicionales. El joven ha intentado contactar con 3 bancos. Todos le han rechazado la cita. Carlos toma un bolígrafo. Sabe que su firma no es solo tinta sobre papel, es una llave maestra. Él llama a un contacto clave en el ayuntamiento y envía el documento avalando la viabilidad del plan. En la oficina del joven, una llamada telefónica cambia el curso de la semana. El permiso que antes estaba sellado y bloqueado, ahora recibe el visto bueno inmediato. Carlos observa desde la distancia cómo el proyecto cobra vida. La maquinaria se pone en marcha. Los contratistas llegan. Los materiales empiezan a descargarse y el equipo del joven comienza a trabajar. Donde antes había un terreno baldío y lleno de dudas, ahora hay una estructura en construcción. Carlos no busca reconocimiento ni gratitud pública. Él observa cómo su éxito personal se traduce en una herramienta de impacto social. Su influencia ha derribado los muros que mantenían al joven estancado. Es la materialización de su poder, convertir recursos en oportunidades reales para otros. Carlos camina por la obra que ayudó a financiar. El sol refleja destellos metálicos en las vigas, pero él ya no se detiene a mirar el brillo del oro ni las cifras en su cuenta bancaria. Esa obsesión por el metal precioso se siente ahora como un eco lejano, una escala menor que ya no resuena con su propósito. Él observa a un hombre mayor, un trabajador que antes estaba desempleado, Enseñando a un aprendiz a manejar una herramienta, el hombre sonríe, una expresión que no tiene precio de mercado. Carlos se detiene a pocos metros, oculto por la sombra de un andamio. Ahí está el verdadero capital. No es la moneda que circula, sino la vida que se endereza. Una pequeña fisura en su antigua forma de pensar se ensancha. La riqueza no es acumular, es habilitar. Él ve cómo el proyecto ha reducido la tasa de deserción escolar en el barrio. 10 jóvenes que antes vagaban por las esquinas, ahora tienen un oficio y un horario. Carlos toca la superficie rugosa de un muro recién levantado. Su huella no está en un certificado bancario, está en la soltabilidad que respira este lugar. Comprende que el dinero es solo un conducto, una corriente eléctrica que, si se canaliza bien, enciende luces en hogares que estaban a oscuras. La verdadera medida de su éxito no es lo que posee, sino la diferencia tangible entre el antes y el después de su intervención. Cada vida que se transforma es un ladrillo más en un edificio que va mucho más allá de su propio nombre. Carlos se sienta en su despacho frente a una carpeta de cuero oscuro. Dentro, los documentos legales detallan el nuevo fondo de inversión. Él pasa las páginas,
observando las cláusulas que protegen los activos para el futuro de sus hijos. No es una cuenta corriente, es un engranaje diseñado para funcionar sin su presencia constante. Carlos llama a su abogado para revisar los últimos detalles. El especialista le señala los puntos donde el capital se diversifica en fideicomisos. Carlos asiente, marcando con un bolígrafo cada sección clave. Él comprende que este fondo no lleva su nombre como dueño, sino como origen. La estructura se vuelve autónoma. Mientras revisa los informes de rendimiento, Carlos se detiene en un gráfico que proyecta el crecimiento del fondo durante las próximas 3 décadas. El enfoque ya no está en los gastos del mes, ni en las facturas de luz, sino en la solidez de una maquinaria financiera que sobrevivirá a su propia vida. Él firma el acta de constitución con un movimiento lento y deliberado. Al cerrar la carpeta, el peso de la responsabilidad personal se desplaza. Ahora, él es solo el arquitecto de una base que sostendrá a las generaciones venideras. La estructura está lista. Su nombre queda atrás, reemplazado por la estabilidad permanente que ha logrado construir. La transición está completa. Carlos empuja la puerta de madera y sale al jardín. El aire de la tarde golpea su rostro, pero no hay prisa. No hay teléfonos vibrando en su bolsillo, ni notificaciones que reclamen su atención inmediata. Él camina sobre el césped, sintiendo el roce de las briznas bajo sus pies. Se detiene frente a un banco de piedra y se sienta a su alrededor. El mundo parece haberse detenido. No hay cámaras que sigan sus pasos, ni el estruendo de la ciudad que tanto tiempo ocupó su mente. El silencio, que años atrás era un zumbido constante de facturas y plazos vencidos, hoy es distinto. Es un silencio denso y tranquilo, una recompensa que ha tallado con cada decisión difícil. Carlos observa las sombras que se alargan sobre los arbustos. Él inhala profundamente y exhala, dejando que la tensión abandone sus hombros. Sus manos descansan sobre sus rodillas, quietas, sin el temblor que aparecía ante cualquier gasto imprevisto. Ya no hay cálculos matemáticos en su cabeza, ni el miedo a un futuro incierto. La paz no es un concepto etéreo, es el peso de su cuerpo sobre el banco, es la temperatura del aire sobre su piel, es la ausencia total de urgencia. Él permanece ahí, inmóvil, observando cómo la luz del sol se retira lentamente, dejando que el jardín se sumerja en una calma absoluta. Ha llegado a un punto donde el ruido del mundo exterior simplemente deja de tener efecto. Carlos se levanta del banco y camina hacia la entrada de su casa. Su mano se extiende hacia la cerradura, un gesto que en el pasado le provocaba una descarga de adrenalina ante la incertidumbre. Hoy, el metal es solo metal. Él gira la llave y la puerta se abre sin que su pulso se acelere. La riqueza no brilla con el falso esplendor del oro. La riqueza es la calma absoluta al abrir la puerta de su propia vida, sabiendo que nada allí dentro puede amenazar su existencia. Ya no hay cálculos en su mente, solo la certeza de un camino recorrido. Carlos entra en su hogar, un espacio que ya no es una trinchera, sino el testimonio de su propia voluntad. Él es libre porque ha eliminado la necesidad de huir. Cada paso que da sobre el suelo de su casa resuena con la solidez de quien ha construido su propio destino. El miedo, esa sombra que lo persiguió durante años, se ha disipado completamente. Él es pleno, un arquitecto que ha terminado su obra. Al cerrar la puerta tras de sí, el sonido del cerrojo no es un encierro, es la confirmación de una paz inamovible. Su legado queda impreso en la estructura de su realidad, una huella que perdura más allá de su nombre. Carlos se detiene en el centro de su sala y respira con lentitud. Ya no hay más niveles que escalar, solo la vida desplegándose en su forma más pura.
libre de cualquier atadura, eterna en su propia tranquilidad.